Cancillería. Sí, recoger sus cositas. Y antes quiero preguntarle, ¿desde hace cuánto es usted amigo del doctor Álvaro Leiva, doctor Salazar? ¿Y qué les dice a quienes creen que usted pudo haber hecho esto para hacerle un favor al doctor Álvaro Leiva, para salvarlo de la suspensión y una eventual destitución por parte de la Procuraduría? Mire, yo soy amigo del doctor Álvaro Leiva desde 1978. En la campaña del presidente Betancur lo conocí, desde esa época hemos sido amigos y yo no le hago favores absolutamente a nadie que estén enmarcados fuera de la ley. Esa es la realidad. Yo conozco toda la vida del doctor Álvaro Leiva, él no necesita que le hagan favores, es un hombre grande que el país no le ha dado el reconocimiento que merece, es el único que es capaz de sentar a todas estas personas actoras de la violencia en Colombia, de dar unas recomendaciones, de conseguirle y darle la paz a Colombia, pero eso no ha sido visto de esa manera. Sí, ¿usted habló con el doctor Leiva sobre la decisión que iba a tomar, sobre la resolución para adjudicar la licitación? No, él ayer me dijo estas palabras, me dijo: José, usted sabiendo que es el secretario general que yo designé, ¿por qué no me dijo antes? Y yo le dije: doctor Álvaro, porque yo tenía la decisión y la autonomía para resolver y sabía que si me ponía a hablar con usted eso se me volvía a enredar. Sí. Es que ese punto es muy particular, doctor Salazar, permítame que se lo diga. Un asunto de Estado, un asunto en el que están en juego, sé que usted me va a decir que por otro lado también hay una plata importante en juego en la demanda, pero es habitual que una licitación por 600 mil millones de pesos sea adjudicada por un funcionario que se encierra en su casa 3 días el fin de semana a estudiar los documentos para expedir unas resoluciones. ¿Eso no requeriría un poquito más de consultas a alguien a un nivel superior? Mire, esa forma de presentar la situación no es la precisa. Resulta que se surtió un proceso de licitación en todas sus etapas, que empezó, oiga bien, en diciembre del año 2022, con la publicación en la página web del Ministerio del Plan de Necesidades. En mayo del año pasado se abrió, ahí inició ese proceso, se pidió el seguimiento de la Contraloría, se pidió el seguimiento de la Procuraduría, se siguieron las recomendaciones de la OASI, hicimos una reunión grande en la Presidencia de la República con la participación de más de 25 funcionarios, donde estuvo el secretario jurídico y la presidió el doctor Vladimir, estuvo la Secretaría de Transparencia, estuvo Colombia Compra Vicente, estuvo un delegado del Ministerio del Transporte que yo no sé por qué estuvo, y después de esa reunión, donde hicieron bastantes observaciones, nos enviaron un mensaje que ahí está dentro del proceso, donde dicen: pueden publicar el pliego definitivo. Se procedió a publicar el pliego definitivo, se agotó el trámite de las ofertas, se designó un comité evaluador que está compuesto por abogado, contador, economista, financieros, las personas de Migración Colombia. Entonces ese comité evaluó y calificó y habilitó al postor con el máximo puntaje y enseguida recomendó adjudicar. Es que a mí me hacen la recomendación y el ordenador del gasto no se puede apartar de esa recomendación si no hay motivos para hacerlo. Yo no encontré ningún motivo para apartarme de una recomendación que me hace el comité de evaluación dentro de un proceso licitatorio que ha surtido todas sus etapas, que ha sido transparente, que ha tenido el seguimiento de todos los órganos de control y que ha tenido la vista de todo el mundo. Mire, pero el presidente Petro tiene otro concepto. El presidente ayer, cuando dice primero que usted lo traicionó y traicionó al gobierno, dice además que es una licitación corrupta y pide a la Fiscalía que investigue. ¿Usted qué le responde a esas afirmaciones del presidente? Pues el señor presidente está rodeado de un entorno que es el que le informa. El señor presidente no conoce los detalles menores de todo este proceso, los detalles que yo estoy contando. Entonces él tiene otra percepción. El señor presidente vive muy ocupado para estar pendiente de temas que al fin y al cabo son menores. Sí, mire, el viernes pasado el canciller Murillo había suspendido temporalmente la licitación nueva que se abrió para la expedición de pasaportes luego de unas observaciones que habían presentado algunos de los proponentes, a fin de estudiarlas, analizarlas y retomar el proceso después. ¿Qué pasa con ese proceso?
Mire, lo que usted está diciendo es completamente cierto, pero el embajador Murillo fue la instrucción de terminar ese proceso. Cuando me dicen a mí que no estoy participando de él, que eso es lo que van a hacer, les dije, no pueden hacer eso, porque si estos problemas no se resuelven, nos vamos a quedar sin pasaportes. Mejor procedan a suspenderlo mientras se responden las observaciones y mientras vemos qué va a ocurrir. Yo en ese momento ya tenía en la cabeza meditado que debía contribuir con mi deber de funcionario público y de ciudadano y de conocer del derecho a darle una solución al problema. Y dije, pues me voy a estudiarlo a la casa todo este fin de semana y tomo la decisión que debe resolverle al país, al Estado, evitarle un detrimento patrimonial, al canciller encargado resolverle una enorme preocupación que se le iba a presentar, al canciller Leiva tranquilizarlo un poco y proceder de conformidad como manda la ley. Sí. Doctor Salazar, permítame insistirle en lo que le preguntaba hace un rato, es que usted deja en el aire una situación que yo quisiera precisar. En esta respuesta, al igual que en una respuesta anterior, usted deja entrever que el canciller Murillo o tenía conocimiento de lo que usted iba a hacer o le pidió a usted que procediera como usted al final procedió ayer adjudicando la licitación. ¿Usted tiene la misma sensación? No, eso no es cierto. No es cierto. El canciller Murillo ni tuvo conocimiento, porque yo no se lo dije absolutamente a nadie. Yo tenía la seguridad de que si hubiera consultado con alguien, si hubiera pedido opiniones, si se hubieran filtrado mis decisiones, no se había podido resolver el problema. Yo lo que entiendo del traslado de las competencias que hizo el canciller Murillo es que él no quería tocar ese problema, que él no quería tener un problema mediático, que él quería conservar su imagen de estadista y bien ganada que tiene, y que entonces me trasladaba todas esas competencias. Pero él no sabía que yo tengo que ser sincero en ese sentido. Sí. Él no percibió ni pensó siquiera que yo fuera a resolver eso. Sí, doctor Salazar, la decisión que usted tomó tiene incidencia en varios frentes. Usted ha mencionado uno y es la tranquilidad. Ha dicho usted darle tranquilidad al canciller suspendido Álvaro Leiva. Producto de esa decisión y después de su conversación, ¿usted cree que él quedó tranquilo o también se siente traicionado como el presidente Gustavo Petro? Yo no he podido saber eso todavía porque hablé con él ayer muy brevemente y no he tenido más comunicación. ¿Él lo llamó? ¿Lo llamó el doctor Leiva o usted lo llamó? No, yo lo llamé a él y entonces estoy indicando lo que él me manifestó y después no hemos conversado más. Yo no sé si él está, pues, para emplear unos términos, o satisfecho o inconforme conmigo, o si ha cambiado de criterio respecto de la amistad que tenemos toda la vida. Es que hay que tener en cuenta que yo también fui el abogado de él en el tema ese de la pensión que han venido también ventilando en los medios de manera tan equivocada. Entonces, pues tengo una cantidad de preocupaciones que no estoy acostumbrado a tener. Pero ¿el doctor Leiva le agradeció? ¿O qué expresó? No, él no me dijo nada. No, él no me dijo nada. Él lo que me hizo es como un reclamo justificado en el sentido de que por qué no me avisó. Él no me dijo, no me consignó, José, sabiendo que usted fue asignado secretario por mí, ¿usted por qué no me avisó que iba a tomar esas decisiones? Entonces yo le contesté que yo había estimado que no, que consideré que no era necesario, pero la verdad es que yo consideraba que me pongo a consultar, no resuelvo nada. Sí. Y teniendo yo la capacidad primero legal para resolver y la capacidad jurídica para sentarme en mi casa a estudiar una solución que fuera adecuada, pues lo hice. 7-10 minutos. Doctor Salazar, quiero plantearle una última pregunta que seguramente es la que más les interesa a los oyentes, a los colombianos, porque usted en las 3 resoluciones que firma suscribe una que es en la que revoca la declaratoria de urgencia manifiesta y revoca el contrato que se firmó con Thomas Gregan Sons de emergencia para que no hubiese ningún vacío en la expedición de los pasaportes. Las cosas como están en este momento permiten tener algún tipo de preocupación a los colombianos, es decir, puede haber un lapso en el que no haya empresa que se encargue de expedir los pasaportes.
No, ninguna. Colombia no se va a quedar sin pasaportes. Y en esa resolución que declara terminada la urgencia manifiesta, la motivo diciendo que cesaron las causas que determinaron esa urgencia manifiesta. Y ahí no se termina el contrato, y no que yo digo que se debe preverse la terminación anticipada de los contratos y su liquidación, pero eso solo se puede hacer con el consentimiento de los contratantes. Entiendo que ayer Tomás Guede envió a la Cancillería una nota donde dice que está de acuerdo en la terminación anticipada del contrato que firmó con urgencia manifiesta para proceder en el tema de la normalización, que es lo que debe ocurrir ahora. Thomas Gregerson ya fue notificado formalmente por parte de la Cancillería ayer de las resoluciones de la adjudicación de esta licitación, doctor Salazar. Sí, Tomás mandó una comunicación donde dice que se dan por notificado por conducta concluyente, y empezaron a hacer las diligencias respectivas en la dirección administrativa de la Cancillería para darle cumplimiento a los actos administrativos que fueron expedidos. Eso quiere decir que en 5 días tendría que firmarse el contrato. Eso, exactamente, eso debe darse cumplimiento al pliego definitivo de condiciones que obliga tanto a la entidad contratante como al contratista. Esa es ley para las partes. Sí, doctor Salazar, pero fíjese que hay unos puntos alrededor, dudas, inquietudes de ese contrato. ¿Eso puede caer? ¿Es reversible esa decisión que usted tomó? ¿Se puede caer? No, esa decisión es irreversible, es una decisión de carácter administrativo contra la cual no procede ningún recurso de acuerdo con las normas del Código Administrativo. Eso no tiene ningún recurso, eso entró a regir desde el momento de su expedición, que es cuando yo firmé los documentos en el día de ayer. 7:13 minutos. Doctor José Antonio Salazar, saliente secretario general de la Cancillería de Colombia, muchas gracias. Con mucho gusto, estoy abierto a los medios, a la opinión pública, para que el país conozca sin reservas todo lo que ha ocurrido. Muy pendiente siempre de lo que ocurra, doctor Salazar, gracias. 7:13, María Consuelo. Tengo la impresión de que estas resoluciones, de que esta decisión del doctor Salazar enredó más la pita, que esto está lejos de terminar y que seguramente esto va a tener otros capítulos en materia judicial. Pues tendrían que reversar las resoluciones, con lo cual ahí hay más elementos para una demanda de Thomas Gregg, que es lo que el doctor José Antonio Salazar quería evitar. Y cuando él dice yo quiero resolver todos estos problemas, recuerde que la Procuraduría precisamente estaba investigando primero el hecho de que no se hubiera adjudicado la licitación y adicionalmente el tema de la urgencia manifiesta. Entonces, cuando él emite 3 resoluciones, una cancelando la urgencia manifiesta, 2 revocando la resolución que había suspendido o que había declarado la desierta, y 3 adjudicando, pues él lo que decide es con estas 3 decisiones yo clausuro el problema. Jurídicamente tendría uno la opinión de que efectivamente él se inmola para resolver el problema, porque lo que sí es, y yo creo que nadie duda de lo que voy a decir, es que es una persona muy valiente, porque él sabía que se iba a enfrentar a la ira del señor presidente, como efectivamente se enfrentó con el trino que emitió el presidente ayer. Yo tengo dudas sobre si evidente o efectivamente el doctor Salazar actuó motu proprio, Aurelio, si él solito decidió, como nos contó, encerrarse 3 días en su casa para expedir las resoluciones antes de que lo sacaran de la Cancillería. Yo creo que sí. María Consuelo dice que sí. Aurelio. Sí. Ricardo, yo no me voy a meter en el tema jurídico porque, como le he dicho varias veces aquí en Blue Radio, lo único que tengo de abogado es un hijo, y más de esta complejidad del derecho administrativo. Y me voy a dedicar fundamentalmente a hacer una recopilación de hechos que a mí me parece sobrevinientes y que en últimas le dejaron el camino expedito al doctor Salazar para proceder como procedió. Y me refiero a 2 hechos que tocó el doctor Salazar en su conversación y que son conocidos. Primer hecho, al doctor Salazar, el canciller encargado, el doctor Gilberto Murillo,
le devuelve las competencias para resolver el problema como director administrativo que es del fondo rotatorio de la Cancillería. O sea, lo primero que le dice, mire Salazar, encárguese usted de este problema. Ese es un hecho clave. Pero el segundo es más importante, suspende la otra licitación que iban dando. Entonces, ¿cómo es que dicen? Estaba el plato servido. Camina como pato, servido. Hace claro, como pato. Correcto, exactamente, ¿sí? Es así. Sí, blanco es, gallina lo pone, frito se come y sal se le echa. Entonces, mire, usted resuelve el problema y suspendemos la licitación. Hágale. Y Salazar le hizo. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que Petro, pues se va a tener que comer la rabia, porque para reversar lo que hizo el doctor Salazar, me parece que eso crearía todavía más problemas todavía, o una segunda o tercera demanda o no sé cuántas cosas. Pero los pasos que dio el doctor Gilberto Murillo como canciller encargado, a mi modo de ver, le dejaron un camino expedito al doctor Salazar para proceder como se procedió. ¿Cómo se reversa eso? No está fácil. Luis Ernesto. Esto realmente es un sainete, uno no sabe si reír o llorar. Semejante nivel de dramatismo, canciller suspendido, seguramente con unos procesos jurídicos muy complicados al final de una carrera pública decente, este señor destituido, el señor Salazar en escándalo dramático, un canciller que viene en encargo a resolver otros problemas, pero que le toca también meterse en este problema administrativo, y uno realmente dice, bueno, todo esto ¿para qué? ¿Para qué carajos? ¿Para que todo cambie? ¿Para que nada cambie? Volvimos a exactamente el punto número uno, y es que el único proponente gana la licitación, el que se la ha ganado hace tiempos. Si no lo hicieron de mejor manera, porque recordemos que esta licitación no la abrió el gobierno anterior, sí, hicieron los prepliegos, lo que sea, el gobierno anterior, pero esta licitación la abrió el gobierno actual. Y si no lograron tener más proponentes es porque o el mercado no lo tiene o estructuraron en su momento la licitación de forma tal que los requisitos no lo permitían. Y todo esto en lo que terminaría, si no hubiera tomado esta decisión valiente, creo yo, el señor Salazar, es en que nos quedamos sin pasaporte los colombianos, y el peor remedio. Realmente yo no escuché a un traidor, Ricardo, por como lo llamó el presidente. Un traidor le hubiera dicho, yo voy con toda contra el gobierno, yo me voy a vengar de ese señor Gustavo Petro. No, aquí el señor dijo, yo no quiero poner al presidente en un proceso administrativo innecesario, viendo a ver cómo me restablece, y yo creo que él ganaría sin problema una demanda por la forma en cómo fue destituido y por su condición seguramente de estabilidad laboral reforzada. En fin, pero es un señor que dice, yo quise enmendar quizá, porque él también cometió muchos errores, hay que decirlo. Él fue el que también enredó la pita con el canciller, y con las terquedades del presidente terminaron armando un desorden, y lo que dijo es, antes de irme, voy a desenredar todo este desorden que creamos, voy a tratar de dejar las cosas de la mejor manera para mi amigo Álvaro Leiva. Es que estos se conocen desde el pastranismo, Ricardo, estos son 30, 40 años de lucha y de camino y de amistad con el canciller Leiva. Yo creo que él dijo, ya el canciller está en el peor de los mundos, con procesos fiscales, procesos disciplinarios y hasta penales. Yo más bien le resuelvo esto a mi amigo de toda la vida para que no quede empapelado, y de paso al nuevo canciller que tendrá 1000 cosas más importantes que hacer que seguir en este absurdo sin salida de los pasaportes. Realmente Luis Ernesto, creo que lo que hizo el señor, resolvió. Claro, y se lo resolvió. Lo que hizo Salazar, permíteme, María Consuelo, lo que hizo Salazar es lo que le toca hacer a cualquier funcionario decente del Estado colombiano, y es, uno como funcionario público no le hace caso solo al jefe, uno le hace caso a la ley, al ordenamiento jurídico, al Estado y después al jefe. Y se lo resolvió, porque hoy en día los más agradecidos con la decisión tienen que ser Álvaro Leiva y el embajador Murillo, que hoy en día están en encargo de canciller, entre otras cosas porque limpia la razón por la cual primero a Álvaro Leiva lo está investigando la Procuraduría, y a Murillo el encargo en la diplomacia, en la Cancillería, con lo cual pues ya arranca de ceros a ser canciller de Colombia sin ningún tipo de problema de la licitación de pasaportes y con los pasaportes emitiéndose en normalidad. Yo sí creo que los dos tienen que estar agradecidos con él. Pues este sí es uno de los casos más raros que yo he visto en la historia de Colombia en materia de administración pública. Realmente es de una curiosidad
extrañísima. Para empezar, debo reiterar nuevamente que yo creo que le han debido adjudicar la licitación a Thomas Gregg & Sons, pero tengo, digamos, unos comentarios en relación con todo el entorno. Lo primero es que este doctor Salazar fue el que hizo los pliegos de condiciones, y por eso, por haberlos hecho de la manera como los hizo, unos sectores lo acusaron de estar haciendo un pliego sastre en favor de Thomas Gregg & Sons. Varios medios de comunicación difundieron esas demandas y en muchos, digamos, de los comentarios que se hacían, acogían las opiniones de quienes denunciaban al doctor Salazar de estar haciéndole un mandado a Thomas Gregg & Sons. Usted busca en Google denuncias por pliego sastre a favor de Thomas Gregg & Sons y encuentra en decenas de medios, incluido nosotros también, por supuesto, que también registramos esas denuncias contra el señor Salazar. En ese momento todo el mundo lo fustigaba y lo señalaba con el dedo de querer favorecer a Thomas Gregg & Sons. Y ahora que favoreció a Thomas Gregg & Sons, la mayoría lo aplaude. Es realmente raro. La mayoría de los mismos que lo señalaban como un funcionario corrupto por estar queriendo favorecer a un contratista, ahora lo están aplaudiendo. A mí me parece un caso de doble personalidad que yo francamente no había visto. Ahora, en relación con los temas legales, pues sí, quizá el funcionario digamos, usó unas competencias jurídicas que tenía, hizo una argumentación que uno puede discutir o no, pero puede terminar teniendo razón. Pero francamente también creo que a mí me deja mucha duda una persona que prácticamente toma una decisión por asalto, escondido a la medianoche en su casa, sin consultarle a sus jefes, porque es que así como Luis Ernesto dice que claro que los funcionarios públicos se deben solamente a la Constitución y a la ley, lo cual es cierto, pues también tienen un poco un deber de lealtad con sus jefes, ¿no? De decirles, bueno, mire, yo voy a tomar esta decisión, como lo hizo en el pasado, yo voy a tomar esta decisión, y el canciller le dijo, no señor, yo no estoy de acuerdo. Entonces él le dijo, bueno, entonces tómela usted porque yo no la voy a firmar. Hasta ahí me parece una actuación correcta de un funcionario que dice, yo no voy a tomar una decisión de carácter ilegal. Pero tomar una decisión de esa forma furtiva y a las escondidas, después de que además lo habían acusado de querer favorecer a Thomas Gregg, francamente a mí me deja muy impactada. María Consuelo. Si el embajador Murillo, hoy canciller encargado, sabía que esa era la posición del doctor Salazar, porque él ya lo había expresado cuando le quitan las atribuciones de ser el ordenador de gasto, es precisamente porque él ya se había manifestado en contra de lo que el presidente quería. Entonces, si de todas maneras le devuelven la competencia y la autonomía para contratar, ¿no era obvio que él iba a hacer eso? ¿O no era obvio que iba a ir en contra de lo que ya había ido en contra? O sea, ¿por qué el embajador Murillo le devuelve las competencias si no es para que haga eso de alguna manera? Lo obvio, y seguramente en lo que confió el canciller Murillo, es en que sus funcionarios sean leales, y él le devolvió la capacidad de decisión, porque según dice el doctor Salazar, y yo creo que es así, el canciller también está de acuerdo con quienes creen que han debido adjudicarle, o quienes creemos que han debido adjudicarle a Thomas Gregg & Sons. Y había un camino que era el que había escogido la firma, que era acudir ante los jueces a hacer una conciliación, que fue lo que propuso el canciller Murillo, y no hacerlo a hurtadillas como lo hizo el doctor Salazar en la madrugada en su casa escondida. Sí, es que probablemente ese no fue el escenario. Fue con las competencias. 7:25 minutos, pero no le avisó a nadie. No sabemos, le devolvieron Ricardo, las competencias. No, pero Andrés, él lo confiesa, él dice, yo me fui a mi casa solo, no le comenté absolutamente a nadie. Nadie estaba enterado, Ricardo. Nadie. Sí. Él se fue a su casa a proyectar las 3 resoluciones de la adjudicación. Pero mire, consideren por favor esta teoría, esta posibilidad alternativa. La posibilidad alternativa es que tanto el doctor Salazar como el canciller Murillo, como el ex canciller Leiva, saben
no solamente que Colombia no se puede quedar sin pasaportes, sino saben que jurídicamente existe la obligación de adjudicarle a Thomas Gregg ese contrato, independiente de la opinión que tenga el presidente, y estaban metidos en un lío porque no sabían cómo lidiar con un factor que es muy, muy difícil, que son esos accesos de voluntarismo del presidente de la República. Y puede que la única manera que hayan encontrado de solucionar esa situación sea devolverle las competencias al doctor Salazar y que él se inmolara, como dijo usted hace unos minutos, expidiera estas resoluciones como si lo hubiera hecho a hurtadillas, a escondidas, en la noche, etcétera, pero de alguna manera con la aquiescencia, no sé si habiéndoles informado o no. Digamos que le creemos, yo le creo al doctor Salazar cuando dice que no les informó, pero es que este es un tema en que usted le pregunta a cualquier persona, a cualquier abogado, todos le dicen había que adjudicarle a Thomas Gregg independientemente de lo que piense el presidente. Y además de las razones jurídicas, Ricardo, hay que considerar que oyendo al doctor Salazar, si este problema no se resolvía, Colombia sí enfrentaba la posibilidad de quedarse sin pasaportes, lo cual es un exabrupto de unos niveles que uno no entiende. Entonces yo no descarto la posibilidad que no a manera de conspiración o de trama, sino que con la aquiescencia de dos funcionarios, Leiva y Murillo, que saben que esto había que hacerlo jurídicamente y además había que hacerlo para que el país no se quedara sin pasaportes, el señor Salazar decide hacer esto, inmolarse, porque él sabía que después de esto venía un acceso de ira presidencial y resolver definitivamente este lío, porque pues confiemos en que haya quedado resuelto definitivamente. 7:27, Ricardo, eso está por extraño. verse. Ya en segundos vienen los deportes con Ricardo Rego, viene la reflexión con el padre Alberto Linero. Álvaro. Muy extraño que el freno de este contrato, por acusaciones tan graves, proveniendo directamente del presidente de la República, haya tenido tanta oposición, tanta gente defendiéndolo ciegamente, sin siquiera considerar la posibilidad de que el contrato tuviera problemas. Como duro de matar dos, parece el nombre del contrato. Y esta última actuación pues somete a ese contrato a más dudas y sospechas todavía, porque pues como vimos, el señor Salazar no es técnico, no es que aquí haya una decisión política contra una técnica. El señor Salazar es un político. Las razones que da para su actuación son más de conveniencia que jurídicas. Ahora pues que el señor está inmolado, se inmoló, pues él hizo los pliegos que el presidente denuncia son sesgadas, él hizo esos pliegos. Entonces lo otro es que las decisiones contractuales no son para que las tome un funcionario en contra de las órdenes de sus superiores. Imagínense el Estado manejado así. Este es un funcionario de responsabilidad, de libre nombramiento y remoción, que debe seguirse por instrucciones. Ese cuento que los poderes delegados en el Estado hacen omnímodo a un funcionario para hacer lo que le provoca, no es así. Entonces, lo raro es por qué tanta oposición a frenar eso, pero a la vez, por qué el presidente no ha puesto de presente pruebas o sospechas fundamentales sobre la corrupción en este contrato. Eso no debería ser tan difícil, y es lo único que ahora va a resolver este tema. 7:28 minutos, 7:29. Daniel, para finalizar. Ricardo, lo que estaba haciendo este funcionario era cumplir la ley, es decir, si le dan una orden desde arriba de incumplir la ley, todos los abogados lo han dicho, si el proponente estaba calificado como lo calificó un comité de expertos, como dice el doctor Salazar, de economistas, de abogados, de técnicos en este tema, tenían que adjudicar la licitación. Es decir, aquí en el único sitio donde no hay objeción de conciencia, entiendo, es en las fuerzas militares, pero en el servicio público tiene que haber objeción de conciencia. Si el jefe le dice a uno, viole la ley, uno no se puede poner a violar la ley, tiene que corregir lo que hizo. Y la opinión de que el contrato tenía problemas de corrupción es de Gustavo Petro. Eso tiene que demostrarlo en una investigación que se haga y que demuestre que los pliegos estaban sesgados. No es una opinión la que determina si el contrato estaba sesgado o no. 7:30 minutos, volveremos más adelante a hablar de esta novela increíble. No es el único capítulo, don Felipe, ya vamos a hablar más adelante de otros episodios similares. Aquí tenemos varios episodios, entre otras cosas, el ruidoso silencio del señor presidente de la República frente al escándalo por la compra de los 40 carrotanques de La Guajira, que crece y crece en escándalo, porque los clanes políticos
van sacando la cabeza y se va conociendo por dónde va el agua al molino. Pero son varios. Yo creo que el señor Salazar sacó a todo el mundo del lío. Y personalmente no lo conozco, pero yo creo que sí se inmoló y le evitó a los colombianos pues quedarse sin pasaportes. Es que íbamos para eso. Y fíjese usted que ya estaban hablando de que los pasaportes se los querían entregar para que los hiciera la imprenta nacional. Hágame usted el favor. 7:31, es que evidentemente aquí hay unos líos. Yo todavía no estoy seguro de que esta sea la última palabra, Felipe, a diferencia suya. Cualquier cosa puede decidir hoy la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Por fortuna, a esta hora, y esta es una gran noticia, no hay líos en la expedición de pasaportes. Siguen funcionando las oficinas. El contrato está vigente, el que ampliaron por la emergencia va a estar vigente hasta tanto se firme el nuevo contrato con Thomas Gregg & Sons, así que no habrá limbo, en principio, para la expedición de pasaportes. En uno de esos puntos, en la oficina de la calle 98 con avenida 19, Ana María Celis. Ricardo, buenos días. Pues tras el escándalo de la adjudicación del pasaporte de la Cancillería y el secretario general de esta entidad, José Antonio Salazar, nos vinimos a ver cómo está el panorama en la entrega de pasaportes y el cumplimiento de las citas en una de las sedes de la Cancillería. Estamos en la calle 100 con Carrera 19 y lo que le puedo contar, Ricardo, es que realmente no hay ni siquiera fila, la gente está entrando rápido, incluso quienes tenían cita a las 9 y 8 de la mañana ya entraron y la orden que tienen en este momento los de la oficina es total normalidad de la entrega del documento. Sin embargo, hablamos con algunos ciudadanos que llegaron desde muy temprano a hacer la fila acá para dar cumplimiento a tener ese pasaporte, ese requisito, ese documento, por la preocupación de este escándalo, pero nos dicen que hay total normalidad, pero sin embargo reiteran la denuncia de que la página no está funcionando para la entrega de citas. Ya ahora pues estamos haciendo una fila, está ordenada, respetan los turnos y esperemos que estos conflictos políticos nos lleven como consecuencia que no me salga mi pasaporte, ¿no? Vamos a ver. Hola, sí, yo sí estoy acá mirando a ver si alguien me ayuda. Llevo una semana conectándome desde las 4:30 a la página que tienen habilitada, es imposible sacar citas. Pongo la queja en redes sociales, inmediatamente me caen 5 personas diciendo escríbame a mi WhatsApp que yo le tramito la cita gratis. Para mí eso es una mafia. Ricardo, lo que deben saber los oyentes y las personas que nos están escuchando es que hay completa normalidad para quienes tienen cita en ese momento y que el escándalo de la adjudicación de pasaportes todavía no va a afectar a los ciudadanos que necesitan sacar este documento para viajar. Gran incertidumbre sobre cuál será el futuro para la expedición de pasaportes para millones de colombianos, luego de que quedara en el limbo, por ahora, la determinación del saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ayer de manera sorpresiva, de manera inconsulta, decidió revocar lo que había hecho su antiguo jefe, el canciller Álvaro Leiva, hoy suspendido, y decidió adjudicar una licitación por 600.000 millones de pesos a la firma Thomas Gregg & Sons, que según el presidente Gustavo Petro es una licitación corrupta, que según el presidente Petro, por tener un único proponente, no tenía por qué ser adjudicada. Esto ha generado una gran tormenta en el gobierno que hasta ahora evalúa cuál será la salida jurídica. Ya fue retirado el helicóptero que cayó en el barrio Manrique. Milagrosamente se salvaron los 6 ocupantes. Las imágenes son muy impresionantes de la forma en la que ese helicóptero no logra alcanzar la altura y finalmente termina precipitándose, pendiendo de un hilo. Esa estructura que ustedes están viendo es el establecimiento comercial donde en la parte de arriba queda el helipuerto y allá estaba despegando este helicóptero ayer sobre las 5:30 de la tarde aproximadamente.
cuando se da esta emergencia, quedó suspendido de esa antena. Lo que nos informan las autoridades es que iban 6 personas. Hablamos del piloto, el copiloto y otras 4 personas que en este caso pues estaban utilizando el servicio turístico que prestaba esta aeronave. Todo es materia de investigación por parte de las autoridades, especialmente para determinar cuál fue la causa de esta emergencia. El regreso a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de extraditables. Esto a pesar de que en principio se había pensado y se había dicho que Mancuso iba a ser detenido en los calabozos de La Dijín, en el occidente de Bogotá, para preservar sus medidas de seguridad. Mancuso estuvo extraditado en mayo del 2008, es decir, regresa a Colombia 16 años después. Hay una orden de captura vigente, hay una condena a más de 40 años de cárcel y hay más de 4.000 delitos cometidos por Mancuso, quien en principio no quedaría en libertad, aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz y todavía no se conoce exactamente qué significa esa designación. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 37 minutos. La felicidad es uno de los temas que más me investigo, que más leo, converso, escucho y escribo. Para mí, ser feliz es una manera de ser y estar en la vida, que trasciende las dificultades, los dolores y las limitaciones que enfrentamos. A menudo, creo que se ha malinterpretado el concepto, convirtiendo la búsqueda de la felicidad en una obligación que paradójicamente puede generar más frustración que satisfacción. ¿Qué se necesita para ser feliz en el ámbito laboral? Esta es una pregunta que muchos se hacen. La respuesta más rápida y obvia podría ser que un buen salario, un horario flexible, tareas estimulantes y un entorno físico adecuado. Esa sería la respuesta. Sin embargo, ayer leí una nota de prensa de Eva Carnero que hablaba sobre el trabajo de Arthur Brooks, profesor de Harvard e investigador experto en estrategias y hábitos para alcanzar la felicidad. Brooks sugiere que para ser felices en el trabajo y además en la vida, ya que ambas dimensiones están interconectadas, hay 2 aspectos fundamentales. 1, sentir que estamos haciendo un buen trabajo. Y 2, tener capacidad de ser útil a los demás. En el primer aspecto, destaca la importancia de sentir que estamos desarrollando nuestras cualidades de la mejor manera posible y que nuestras acciones reflejan lo que somos esencialmente. Además, aquí es crucial recibir el reconocimiento y la evaluación positiva de nuestros jefes o superiores. En el segundo aspecto se refiere a la dimensión social y solidaria del trabajo, donde agregamos valor a las relaciones y contribuimos a la felicidad de los demás. Sentirnos útiles y saber que nuestras acciones benefician a otros nos llenan de un orgullo sano y nos motivan a seguir adelante. Y eso nos hace felices. Entonces es importante reflexionar sobre estos 2 aspectos en nuestro entorno laboral y reconocer la necesidad de ajustes si no estamos satisfechos. ¿Tú te sientes útil en lo que haces y lo que haces lo haces bien? La infelicidad en el trabajo puede contaminar otras áreas de nuestra vida, por lo que es fundamental buscar un equilibrio que nos permita realizarnos y ser felices en todas las dimensiones de nuestra existencia. Quien está amargado en el trabajo, amarga a todos los demás donde vaya. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:39, hablamos de deportes, hablamos de nuestra liga, la fecha número 9 que continúa su desarrollo. Victoria del Deportes Tolima que se consolida como único líder del campeonato. Caía 1-0 frente al Deportivo Cali en una comunión intensa entre la afición y el conjunto azucarero. Con el gol de Isaac Camargo se repitió la pena máxima. Se había adelantado el arquero Chaverra del Tolima. Ya Neto Volpi había abandonado para la parte complementaria ante el fuerte golpe que había recibido al cierre de los 45 minutos iniciales. Parecía que Cali construía una victoria, pero no fue así.
llegó un pisón de Alex Mejía a Jason Guzmán. El central Héctor Rivera no se percató de entrada, pero el VAR hizo el llamamiento y acertó. Es una acción, una imprudencia del capitán Mejía sobre Jason Guzmán, clara pena máxima, y el cobro del propio agredido para igualar al minuto 77. Lo que pasa es que el Cali se desconectó y 2 minutos después Lucumí marcó el tanto para la victoria del conjunto Pijao. Repetimos, Tolima gana, es líder con 20 puntos, mientras que en otro de los juegos, otro visitante, Independiente Santa Fe, también ganó 2-1. Plazas marcó para Chico, Roda llega inagotable, marcó el primero del Cardenal y Chaverra sería el encargado de concretar para la victoria del conjunto del Expreso Rojo. Al final, con el triunfo, Santa Fe es cuarto con 16 puntos y de nuevo mueve el grupo de los 8 en Colombia. El líder es Tolima con 20, Equidad tiene 17 y es segundo, los mismos del Deportivo Pereira que es tercero. Ahora con 16 unidades, Santa Fe es cuarto y el lote en el quinto, sexto y séptimo lugar tiene con 14 puntos a Cali, Junior y Águilas Doradas Río Negro. Octavo es Bucaramanga con 13 unidades. Hoy continúa la fecha 9. Envigado en el Polideportivo Sur enfrentará al Boyacá Patriotas y Millonarios en Bogotá en el Campín se medirá al 11 Caldas. Millos que pierde una ficha más. Ahora se trata de Jorge Arias, su defensa. Había tenido un problema frente a Patriotas y ya el parte médico habla de un esguince de grado 2 en su pie derecho, en el cuello del pie derecho. Una incapacidad que todavía no establece tiempo definido. Lo cierto es que hoy veremos de nuevo en el Campín a Macalister Silva, a Daniel Cataño y a Juan Carlos Pereira, que ya han retornado a trabajos, por supuesto, con Millonarios. Copa Libertadores, hoy Águilas Doradas de Río Negro van a territorio brasilero, se enfrentan al Red Bull Bragantino en el estadio Navizao. El juego de ida finalizó 0-0 en el Atanasio Girardot, que jugó en casa prestada el conjunto de Río Negro. Esta es la definición por el paso a la fase 3, es decir, es una serie abierta. Bragantino aspirará a dejar en el camino al conjunto dirigido por el Bolillo Gómez, mientras que Águilas aspira a meterse ya en esta instancia decisiva de la Libertadores. Y hoy Copa Oro W, la selección Colombia femenina de mayores enfrenta a Puerto Rico. Este será el tercer juego de nuestra selección en el grupo B. Recordemos que Colombia había iniciado con goleada en favor 6-0 frente a Panamá, luego cayó por la mínima diferencia 1-0 frente a Brasil y hoy con un triunfo frente a las puertorriqueñas se estaría asegurando en la fase de cuartos de final. El grupo lo comanda Brasil con 6 puntos, Colombia tiene 3 unidades, las mismas que Puerto Rico, rival de la noche de hoy, y Panamá es última sin puntos. Y del tenis, buenas noticias, porque nuestra Camila Osorio, que regresó, debutó en el ATX Open en Austin, Texas, en los Estados Unidos, y lo hizo con una sólida victoria, parciales 6-3, 6-2, frente a Alice Cornet, la francesa. Superó los días de enfermedad de Cami y ahora nos ilusiona en esta fase de octavos de final en el torneo que se desarrolla en territorio estadounidense. 7:43, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La paz total amanece empantanada a pesar de que el gobierno y el ELN decidieron continuar con las conversaciones, decidieron avanzar. La decisión se tomó después de varios días de reuniones privadas en Cuba, donde acordaron volverse a reunir en Venezuela desde el 8 de abril y hasta el 22 de ese mismo mes. Sigue empantanada porque a pesar de que la decisión es avanzar en las actividades en el cronograma que estaba pactado, el ELN, que se cree cuerpo diplomático, insiste esta mañana en que va a seguir haciendo consultas internas. Lo que quieren evaluar es el impacto que van a tener los diálogos regionales de paz en Nariño por fuera de la mesa de diálogos que está instalada entre ellos, que son guerrilla con estatus político, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusan de fragilidades en la falta de coherencia del gobierno. En otro plan no distinto, porque exigen el cumplimiento de acuerdos mientras violan el cese al fuego bilateral, está la disidencia de las FARC usando a la población civil para que ataque a la fuerza pública. Lo hemos visto en diferentes regiones, en el último en el departamento del Cauca.
La reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, vuelve hoy a debate en el Senado, que pese a ser la reforma que supuestamente genera menos resistencia y menos rechazo, pues regresa, la verdad, en un ambiente poco favorable para el gobierno y con alertas de altos costos fiscales, como lo han expresado exministros de Hacienda y centros de pensamiento, como ANIFO, como por ejemplo Fedesarrollo, con estos últimos calculando que si la reforma se aprueba tal y como está, el valor neto del sistema pasaría de 119 billones a 184 billones de pesos, es decir, unas 30 reformas tributarias, palabras más, palabras menos, lo que representa un incremento del pasivo pensional. Hay pronunciamiento de la OTAN a propósito de la advertencia del Kremlin, Rusia, diciendo que no habría cualquier opción distinta a una confrontación bélica si se llegaran a desplegar tropas de la Organización del Atlántico Norte en Ucrania. Enrique Rodríguez. Y viene ese pronunciamiento después de que hace apenas 24 horas el presidente francés Emmanuel Macron acogiese una cumbre de líderes europeos en París para recabar un mayor apoyo para Ucrania. Allí el mandatario francés dijo que no hay que descartar nada, incluyendo el envío de tropas a suelo ucraniano. Pues bien, la respuesta del Kremlin, que habla de una inevitabilidad de un conflicto armado entre ambos bandos si se produjese esa presencia de tropas, ha tenido ya una respuesta por parte de la propia OTAN, quien ha señalado que no tiene planes para enviar tropas de combate a Ucrania. Ha señalado además la OTAN en un comunicado que tanto la OTAN como los miembros de la alianza aportan una ayuda sin precedentes a Ucrania y se ha hecho desde el principio, pero vuelve a insistir en que no hay planes de enviar tropas de combate al terreno en Ucrania. En idénticos términos se han pronunciado de manera independiente Reino Unido y Alemania. En Reino Unido lo ha hecho el primer ministro británico Rishi Sunak, quien ha descartado un despliegue a gran escala, y el jefe de gobierno Olaf Scholz también ha señalado que esa idea no está ahora mismo sobre la mesa y que lo que hay es que se va a ampliar el apoyo a Ucrania, pero desde el principio se acordó que no habría soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Ricardo. 7:47, hay novedades luego de la caída del gobierno palestino sobre la financiación de servicios básicos por parte de Israel. Silvia. Sí, Ricardo, recordemos que el pueblo palestino está dividido en dos principales regiones, Gaza, que es donde ocurre la guerra, y la Cisjordania, y esos dos son también dos facciones que hay en Palestina, porque Gaza estaba controlado por Hamas, que había expulsado a la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en la Cisjordania. Bueno, lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo es que Estados Unidos ha estado presionando a la Autoridad Nacional Palestina como posible controlador de Gaza una vez que termine la guerra, y ahí dentro del gobierno de la Cisjordania había serios problemas, no había acuerdo, porque el propio primer ministro, el que cayó el día de ayer, se oponía radicalmente a que la Autoridad Nacional Palestina pueda asumir alguna responsabilidad de Gaza después de que termine la guerra. Bueno, la noticia de hoy es que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha dicho que Israel acordó reanudar la transferencia de ingresos fiscales a la autoridad palestina para financiar servicios básicos. Esos impuestos, ese dinero recolectado lo tenía retenido Israel desde el 7 de octubre, desde que fue el ataque de Hamas, y ahora Israel acepta devolvérselo. Significa que hay un cierto acuerdo respecto de que va a haber cambios en el gobierno palestino para luego hacerse cargo de Gaza. Ese es el camino que se está caminando, pero la verdad es que estamos todavía muy lejos de eso. Por un lado, porque el propio Benjamín Netanyahu ha dicho que no quiere que sea la Autoridad Nacional Palestina la que se haga cargo de Gaza, y por otro lado las peleas internas de la Autoridad Nacional Palestina son enormes. Ellos no han renovado las elecciones desde hace muchos años y además están, la verdad es que bastante desprestigiados por problemas de corrupción interna que tienen. Por lo tanto, este es un paso para ver para dónde se camina en el día después de esa guerra que ya completa 144 días, Ricardo. 7:49 en Estados Unidos. Hay conmoción por un brutal crimen cometido por un inmigrante venezolano que ingresó de manera irregular a territorio norteamericano y que ha servido como caballito de batalla para quienes quieren atacar la política migratoria del presidente Biden justamente en este año de campaña electoral. Juan Camilo. Ricardo, Laken Riley tenía tan solo 22 años, era estudiante de enfermería en la Universidad de Augusta en Georgia, salió a trotar el pasado jueves, pero nunca regresó.
fue hallada a las 12:38 de la tarde, estaba inconsciente, no respiraba y presentaba heridas graves en su cráneo. Los expertos médicos han determinado que de hecho tenía el cráneo totalmente desfigurado, pero no se ha aclarado con qué tipo de objeto se le había propinado esa herida. Fue declarada muerta por los cuerpos médicos una vez la encontraron, desatando una investigación y operativo de búsqueda casi que de inmediato, a través del uso de cámaras de seguridad, testigos y otro tipo de tecnología. Dieron con un sospechoso, José Antonio Ibarra, un sujeto de 26 años, no es estadounidense, es un inmigrante venezolano quien entró ilegalmente a los Estados Unidos en 2022. Hoy se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos por homicidio agravado, asalto agravado, secuestro, entre otros. Las autoridades no han dado todos los detalles ni móviles del asesinato, lo han calificado como un crimen de oportunidad, es decir, que cometió el asesinato sin planearlo. Han dicho que no conocía a la mujer y que lo más seguro es que haya actuado solo. En las últimas horas, miles de estudiantes en la Universidad de Georgia y de Augusta sostuvieron una vigilia en honor a Laken, mientras que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano, también dio sus condolencias y aprovechó para arremeter contra Joe Biden y su falta de acción en la frontera. Laken's death is a direct result of failed policies on the federal level and an unwillingness by this White House to secure the southern border. La muerte de Laken es el resultado directo de las políticas fallidas desde el nivel federal y la falta de voluntad de esta Casa Blanca para asegurar la frontera sur. Necesitamos exigir más por parte de esta administración, aseguraba el gobernador. Junto a Ibarra también fue detenido su hermano Diego Ibarra, de 29 años, quien no es señalado como parte del homicidio, pero quien al momento de que las autoridades lo requirieron les presentó una green card que resultó ser falsa. Enfrenta hasta 10 años de cárcel. En cuanto al prontuario de José Antonio, el señalado responsable, los únicos detalles que se han dado es que fue detenido cuando cruzó la frontera y posteriormente liberado por agencias migratorias mientras que se adelantan sus solicitudes de alivio migratorio. En septiembre de 2023 fue detenido en la ciudad de Nueva York por actuar poniendo en riesgo la seguridad de un menor de 17 años, pero finalmente fue liberado también. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La condena por el homicidio de Mauricio Leal, del estilista famoso en Colombia, y de su madre Marlene Hernández por parte de Johnny Leal. Anoche la justicia determinó que él es el responsable de este doble crimen y en junio se dará a conocer el monto de la pena, que podría llegar, según pide la fiscalía, hasta los 60 años de cárcel. Johnny Leal anoche habló con Noticias Caracol e insiste en su inocencia y dice que podría haber terceras personas detrás de este asesinato. A las finanzas de muchas EPS que están agonizando les apareció un respiro. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar la totalidad de la plata que fue aprobada en el acuerdo Punto Final, que fue una política del gobierno anterior para reconocer las deudas que se tiene con las EPS. La reclamación de las EPS es de una deuda por 5 billones de pesos, plata mucha de esa que sigue en pleito y en revisión por parte de la ADRES. De ese monto se reconoció en el acuerdo de Punto Final una deuda por al menos 300.000 millones de pesos. Pues sí, Ricardo, es que hay que recordar que son dos mujeres de Costa Rica, un ciudadano norteamericano, los extranjeros que se encontraban a bordo de la aeronave precipitada. Las mujeres fueron identificadas como Sandy Villalobos Marín, de 34 años, y Karen Rivera Picada, una administradora de 33 años, mientras que el estadounidense, un empresario de 36 años proveniente de la ciudad de Texas. Ninguno de los extranjeros involucrados en el accidente pues fue remitido a centro asistencial. Los otros tripulantes de nacionalidad colombiana fueron la mujer identificada como Luisa Fernanda Osorio Jaramillo, de Yarumal, y Jaime Andrés Ardila Echeverry. Este, que fue el que sufrió la fractura en una de sus piernas, fue operado, ya salió de cirugía y se encuentra estable en un centro asistencial de Medellín, y quien además era el copiloto de Brian Michel Álvarez, de 32 años, y quien manejaba la aeronave. Aunque el accidente no dejó víctimas mortales, se investiga por la Aerocivil qué fue lo que pasó, Ricardo. 7:55, una de las 6 tripulantes del helicóptero en el momento del accidente, por fortuna sin mayores consecuencias, además del susto, inmenso susto, es Luisa Fernanda Osorio. Nos atiende hasta ahora. Luisa Fernanda, buenos días. Hola, buenos días.
Más tranquila, me imagino, a esta hora, después del susto grande que vivieron ayer en la tarde. Sí, la verdad, dando gracias a Dios por la luz del día. Sí, por la luz del día, dan gracias. Luisa Fernanda, ¿qué fue lo que pasó? Usted estaba en el restaurante y toma el helicóptero, ¿hacia dónde iban? Pues íbamos a dar el tour en sí por toda la ciudad. Íbamos a hablar por toda la ciudad como para tener un recuerdo con mi pareja. Y no alcanzó a hacer el recorrido. Cuando estaba despegando, empezó a dar vueltas muy rápido y luego cayó ahí a la torre de energía que pueden evidenciar en las fotos o en los videos que hay. Sí, Luisa Fernanda, este helicóptero se dedicaba a eso, a recorridos de turismo. ¿Las 6 personas que iban en el helicóptero se conocían? ¿Era un plan de amigos o cómo termina usted con su pareja en este plan? Bueno, todas las personas que estaban ahí éramos completamente desconocidos, excepto pues mi pareja. O sea, todos ¿Cómo llegamos ahí? Formaban parte de distintos grupos. De que queríamos vivir algo bonito en pareja y como yo soy periodista y artista, cantante, compositora, queríamos hacer videos de promoción para mi canal de YouTube y para redes sociales. Sí, ¿y cómo es el proceso para acceder al helicóptero? ¿Ustedes estaban en algún restaurante que ofrece ese servicio o ustedes llegan directamente al helipuerto? ¿Cómo es la historia de ustedes? El restaurante ofrece el servicio de volar. Nos tomaron los datos, nos ofrecieron tomar algo, esperamos unos 20, 30 minutos que llegara porque el helicóptero estaba volando. Y bueno, cuando ya subimos, el helicóptero literalmente no esperó ni siquiera 2 minutos. Él llega, asienta y de inmediato nos mandan a subir. Y nosotros obviamente estábamos emocionados, pero sí nos dio un poco de susto porque era muy rápido, o sea, no le dio como chance al helicóptero, no sé. Pienso que eso tiene su tiempo. Y no hubo tiempo de nada, simplemente nos subimos, empezamos a grabar y ya de un momento a otro empezó a dar vueltas y ya pensamos, vamos a morir. Ya, eso fue lo único que pensamos. No, pues, y ya le voy a preguntar sobre esto, pero antes de subirse al helicóptero, Luisa Fernanda, ¿cómo eran las condiciones del clima? ¿Ustedes percibían que los vientos eran fuertes a esa hora? Los vientos fueron fuertes después, una hora después, porque, es más, había mucho sol. Estaba en la ciudad con mucho sol. Pero no había tanto, ¿cómo se llama esto? Tantos vientos. Tantos vientos, gracias, sí, no habían tantos vientos. Pienso que fue más tema de, no sé, del helicóptero, que algo se puso mal, o de pronto de la coordinación del piloto, no sabemos porque aún no nos han entregado esos datos. Claro, ¿qué pasa después? Está el golpe, cae el helicóptero, ¿y qué pasa en esos segundos después cuando ustedes se dan cuenta que este es un accidente aéreo? No, nos dimos cuenta cuando estaba dando las vueltas muy rápido que pensamos, bueno, ya vamos a morir, esperemos que salgamos vivos de aquí. Pero cuando empezó a caer así, que se quedó enlazado en la torre, que ustedes ya lo vieron en el video. ¿Es una torre de energía, Luisa, o es una torre de telefonía celular? Porque tengo dudas. Telefonía celular. Es una torre de telefonía, sí. Sí, señor. Entonces, cuando quedó enlazado en esa torre, que el helicóptero empezó a descender hacia abajo, nosotros, oh my God, literalmente no sabíamos si íbamos a quedar ahí colgados o íbamos al suelo, pero teníamos mucho miedo, obviamente. ¿El piloto les alcanzó a advertir algo o no dio la posibilidad por la premura de lo que ocurrió? Sí, fue muy rápido, no. El piloto, cuando el helicóptero quedó como más o menos estable, él se salió súper rápido con el copiloto, con la persona que ahorita tienen, pues que sufrió como más las lecciones. Claro, Luisa Fernanda, pero ¿qué pasa por la cabeza en ese momento cuando ustedes están colgados literal de una de las hélices del helicóptero que los salva, y cómo fue ese momento del rescate? Ok, cuando estábamos ahí, duramos aproximadamente 2 horas
y solo yo estaba muy asustada, obviamente porque era la más joven, yo estaba súper asustada, entonces todos me trataban de calmar porque no podíamos hacer ningún movimiento. Eso fue lo primero que nos informaron los socorristas. Por favor, no se muevan, no hagan absolutamente nada, porque si nos movíamos se desprendía la parte que quedó y ya no teníamos chance de contar la historia. Luisa Fernanda, ¿y cómo lo rescataron? Porque parece de película, como cuando usted ve que queda un carro a la orilla de un precipicio que no puede moverse, usted lo dice muy bien, no puede ni respirar prácticamente porque cualquier movimiento en falso puede hacer que se desplome el helicóptero. Y abajo hay unas casas, al menos eso se ve. Sí, esa era la tensión, esa era la tensión.